La vida pasa y el futuro es hoy. A partir de este momento, el tiempo entra en escena y la radio te lleva más allá. Más allá. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva para descubrir otro camino, para acercarse a la verdad y comprender lo que realmente importa. Cuenta regresiva. Desde ahora y hasta que pare el reloj. Pero muy buenas noches para todos aquellos que se acaban de sintonizar en esta nueva emisión de Cuenta Regresiva. Es un placer para mí compartir con ustedes un programa más, un viernes más reunidos en este programa que hemos titulado Cuenta Regresiva. Y es un placer estar rodeado de buena gente. Estamos rodeados de amigos y un gran equipo que conforma este programa. ¿Cómo estás, Martí? Estoy bien, estoy contenta, feliz. Es un gozo, la verdad, poder compartir este último programa de Cuenta Regresiva del año, amén, de este año de renuevo, así que es una bendición grande. Último programa del año, mira vos, no me había percatado de eso. ¿Es el último programa del año, estás segura? El próximo viernes vamos a estar estrenando año, así que escuchanos. Qué bueno, una bendición, la verdad que se nos ha pasado volando y este último tramito del año ha sido una bendición para nosotros poder retomar con este programa tan hermoso. ¿Cómo estás, Victoria? Estoy bien, estoy con expectativas por este último programa del año y espero que pueda ser de bendición para ustedes y también para nosotros, ¿no? De edificación. Tenemos muchas cosas para compartir, pero no me quiero adelantar sin antes presentar a mi amigo Nelson. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien y contento porque somos una familia. Nos vemos casi todos los días acá con los presentes, acá los que están operando y estamos contentos de poder disfrutar de este programa que es Cuenta Regresiva. Cuenta Regresiva está en el aire, así que de esta manera comenzamos. Un minuto queda atrás, un instante que no vuelve. En Cuenta Regresiva nos acercamos a nuestro destino. Nos encontramos con la verdad. Cuenta Regresiva. Y continuamos en Cuenta Regresiva. Vamos a darte números de teléfono para que te puedas comunicar con nosotros. Así es, el número de teléfono es el 223-542-9413. Te lo repito de nuevo, 223-542-9413. Amén, estamos transmitiendo a través de la página de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Busca la página Iglesia de Cristo Refugio de Paz y vas a poder ver esta transmisión, volver a verla más tarde, volver a verla de los chicos, porque es una bendición que en esa página se transmiten varios programas. Tenemos varios en la iglesia y todos los vas a poder encontrar en la página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Así es, se podría decir que tenemos una grilla de programación, de transmisiones que puedes estar viendo en diferentes días de la semana, diferentes horarios. Los podés volver a ver, a repetir. Y bueno, podés también escribirnos por las redes sociales. Estamos también en Instagram, ¿verdad? ¿Es así? Estamos en Instagram y en Facebook, Cuenta Regresiva Radio. Y te queremos contar también que pertenecemos a la Iglesia de Cristo Refugio de Paz, desde de los ministerios Ebenecer, que hace cobertura sobre nosotros. Nuestros pastores son el pastor Hugo y la pastora Marcela de Enrico, así que es una bendición grande pertenecer, ¿no?, a la casa del Señor. Lo es, y queremos invitarte a que puedas sumarte a las reuniones, que son los días martes, jueves, sábado y domingos a las 19 horas. Martes, jueves, sábados y domingos, 19 horas. La dirección es 14 de julio 1950. Anótalo. Si vos tenés cerca una lapicera y un papel, siempre decimos, viste, que cuando se dice eso rápido se dice una hoja y un papel. Una hoja y un capaz papel. que tiene el celular en la y un mano papel para siempre. mí. ¿Por Está qué? bien. Yo noto todo en el blog de notas del celu. En el Es blog más de notas, fácil. anótalo en el blog de notas. Bien. 14 de julio, calle 14 de julio, entre Moreno y Belgrano, 14 Correcto. de julio 1950 en la ciudad de Mar del Plata. Así es, y tenemos muchas cosas para compartir, como decía Matías al inicio del programa. Tenemos un versículo que nos va a compartir Vicky para arrancar, para entrar en este último programa. Tenemos un tema del día que vamos a hablar del renuevo. Amén, vivimos un año de renuevo y vamos a tratar un poquito de
de este tema tan hermoso. Van a haber curiosidades de la Biblia también. Traje algunos datos curiosos acerca de la Biblia, así que si estás del otro lado, quédate que los vamos a compartir en un ratito. Amén. También tenemos una palabra del pastor. Todo esto vamos a traer hoy en esta hora, un poquito más lo que nos lleve de tiempo. Así que, ¿qué les parece, chicos, si comenzamos con cuenta regresiva? Comenzamos. 2, 1. 3, 2, 1. Comenzó la carrera en donde ganar es la única opción. Corramos sin miedo hacia la meta. Comprendamos lo que realmente importa. Seguinos en Instagram, @iglesia_refugio de paz. Hoy voy a traer un versículo del día para poder compartir con todos nosotros, ¿no? Como un versículo a veces nos ayuda, ¿no? Para poder transitar el día, tal vez esté finalizando, pero también nos sirve para el día que comienza mañana. Y yo pensaba en qué versículo traer, ¿no? Y el Señor me trajo a este versículo que está en 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y yo veía este versículo y me gustó mucho la primera frase, ¿no? Por tanto, no desmayamos. Y dice que no desmayaban, hablaba Pablo, ¿no? Acá en 2 Corintios, y dice que ellos no desmayaban porque, aunque por ahí el cuerpo se esté desgastando, dice que ellos, su espíritu se renovaba. Y hoy estamos transitando el último programa del año en donde vamos a hablar sobre el renuevo. Y es importante poder tener en cuenta de que el renuevo es algo que se produce de adentro para afuera, ¿no? Y acá dice que su interior, su hombre interior, cuando habla de eso, habla del espíritu, que se iba renovando día a día, y pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? A poder renovarnos día a día, porque ese renuevo nos ayuda a no desmayar. Y yo te animo a que puedas esforzarte cada día y que no desmayes, que sigas avanzando en el camino del Señor, porque su renuevo nos ayuda y nos da fuerzas para poder seguir avanzando. Qué tremendo, ¿no? Así como los árboles, como nos ponía Vicky el ejemplo de que dan ese renuevo, ¿verdad? Yo a veces me asombro porque te cuento que en nuestra casa tenemos, en un lugar tenemos lo que se le llama ligustrina, ¿verdad? Y yo la veo y en momentos cuando uno la poda, parece que está seca. Es una especie de árbol, se podría decir un tipo de árbol, que se lo ve y cuando uno lo ve, cuando es podado o es cortado, parece que está completamente seco. Es más, hasta las ramas están secas, vos las tocás y se quiebran. Pero es impresionante porque por dentro tienen vida. Por dentro no es que están secas, que se han muerto. Y vos ves cuando llega esta época, ¿verdad? Cuando está el transcurso de la primavera, el verano, empiezan a reverdecer esas mismas ramas que parecían estar secas. Y qué importante que nosotros también seamos un reflejo de eso tan lindo que el Señor nos muestra en la naturaleza, ¿verdad? Que nuestro espíritu, como decía Vicky, nuestro hombre interior, se renueve día a día. Así como el árbol, que quizás por fuera parece que fue cortado y que está muerto, no. Hay muchos de nosotros que quizás nos veamos más deteriorados que otros, pero es importante, Vicky, eso. Amén. Y yo pensaba, ¿no? Tal vez decía que era un versículo, pero el versículo que sigue también está bueno, son 2 versículos. Nos engañaste. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y acá habla de que eran leves tribulaciones, ¿no? Y a veces las podas y eso de que se corta el árbol pueden ser leves tribulaciones en este mundo, pero es importante que eso nos lleva a un peso de gloria, nos lleva a algo más, que nuestro espíritu se renueva. Es como si nosotros por ahí, en lo que sería lo físico que nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales, vemos que las cosas no son muy buenas, pero en lo espiritual el Señor tiene algo planeado, tiene un propósito para eso, y por eso no tenemos que desmayar y seguir hacia adelante. Victoria nos deja este lindo consejo para arrancar este programa, así que nos quedamos pensando en ello. Un minuto queda atrás, un instante que no vuelve. En cuenta regresiva nos acercamos a nuestro destino. Nos encontramos con la verdad.
Y seguimos compartiendo un poquito de lo que nos trajo Vicky, amén. Ella nos trajo un versículo y el tema de hoy se titula Los renuevos de Cristo. Amén. ¿Y por qué no el renuevo? ¿Y por qué los renuevos de Cristo? Porque el Señor yo creo que ha renovado nuestras vidas, se ha traído renuevos a nosotros. Y no solo hablamos del renuevo en sí, sino de los renuevos que el Señor ha hecho para con nosotros. Y de esto queremos hablar un poquito porque hemos vivido renuevos de manera personal, de manera congregacional, de manera espiritual, muchos renuevos, amén, todos de forma diferente. Todos los experimentamos de manera diferente, pero qué importante que todos fueron direccionados por el Señor. Y yo creo que ha sido de bendición este año y quiero compartirles en Isaías capítulo 4, versículo 2. Dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y meditaba en esto, ¿no? Que el renuevo es para hermosura y para gloria. Y qué tremendo, porque con Vicky hablábamos antes de lo que significaba el renuevo. Y no sé si tenés, Vicky, por ahí la definición para leerla. La definición de renuevo dice: tallo que brota de un árbol o de una planta después de podados o cortados. Y qué tremendo, porque cuando algo se poda o se corta, parece que se sufre, amén, parece que algo se lastima, parece que hay dolor. Pero acá dice que es para hermosura y para gloria. Y tremendo, porque cuando van aconteciendo estos renuevos uno no lo ve de manera linda ni de manera buena. A veces se sufren, a veces no son buenos, pero acá dice que el final de todo esto es que es para hermosura y para gloria. Entonces yo veía esta bendición enorme y a días de terminar el año, faltan 4 días, yo puedo decir que han habido renuevos, bastantes renuevos, pero que en su momento por ahí parecieron malos a nuestros ojos, ¿no? Parecieron difíciles, dolorosos también quizás, pero hoy podemos decir que fueron para hermosura y para gloria, ¿no? El Señor nos ha bendecido muchísimo con esos renuevos y son para bendición. Y no solo termina acá el renuevo y los renuevos en nuestras vidas. Nuestro pastor siempre nos explica que cada proclama que se abre es una puerta, amén, que se deja abierta, así como el año pasado fue del reposo, seguimos transitando en eso, la revelación y también mismo este renuevo que vivimos en este año. Se termina este año y ahora en días viene una proclama nueva, un año nuevo, pero el renuevo sobre nuestras vidas queda, amén, queda para seguir viviéndolo, porque día a día nos vamos renovando y vamos aprendiendo cosas del Señor. Pero me encantó este versículo, dice: en aquel tiempo el renuevo va a ser para hermosura y para gloria. Y dice en el versículo 3, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Dice en el versículo 4, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y me encanta porque dice: acontecerá que el que quedare en Sión. Y yo acá puedo ver el que permanezca a pesar de ese renuevo, podemos decir, ¿no? Que a veces puede parecer que nos mueve un poquito el piso, ¿no? Que nos hace sufrir de alguna manera en la carne, ¿no? En los sentimientos, en el alma. Pero acá dice que el que quedare en Sión será llamado santo. En otra versión también habla de otra bendición, ¿no? Que se le da al que permanezca, al que esté firme, amén, al que a través de todo lo que haya pasado o vivido durante este año, todos lo vivimos de manera diferente. Ahora los chicos van a charlar un poquito de esto, pero yo creo que si permanecemos, y qué bueno es ver al hermano que permanece, amén, al hermano que a pesar de una lucha, una prueba o alguna que otra cosa sigue y permanece en el Señor y permanece en sus caminos, porque no es fácil muchas veces, pero el que queda en Sión, el que permanece, será llamado santo. Y esa es la bendición que tenemos, amén, ser santificados por el Señor, que Él nos acompañe. Y dice en el versículo 5, y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión, y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Versículo 6 dice: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Y qué tremendo, porque acá habla todo lo que va a haber sobre la morada del monte Sión. Entonces el que permanezca el que haya permanecido o el que siga permaneciendo en estos renuevos del Señor, va a vivir todas estas bendiciones hermosas. Dice que el Señor lo va a proteger. Amén. Dice de la nube, de la oscuridad, de la llama, que va a ser un abrigo contra el calor. Y yo veo bendiciones hermosas. Y lo vuelvo a repetir, en su momento cuando hemos vivido ciertos renuevos, a veces quizás no parecían tan buenos.
Pero hoy podemos decir que el Señor ha sido bueno con nosotros, que nos ha acompañado, que Él ha sido fiel y que nos va a dar y nos va a seguir dando todas estas bendiciones. Y hoy podemos decir que le agradecemos al Señor por los por los renuevos, que Él ha hecho sobre nuestras vidas. Qué tremendo, ¿no? Yo meditaba acerca de esto, ¿no? Que este fue un año para nosotros en el cual se nos fue proclamado año de renuevo, como bien lo decía Martina. Y yo hoy, cuando me comentaron que íbamos a hablar acerca de esto, porque me han tomado casi por sorpresa, debo decirlo, recordaba un versículo, ¿verdad? 2 versículos en realidad que quería compartir con ustedes. Uno está en Job. Sabemos que Job era una persona que fue muy sabia. No tan sabia como Salomón, pero fue muy sabia. Yo lo tengo a Job cuando siempre pienso en esa persona muy inteligente, muy sabia. Y en un versículo él dejó por escrito en Job capítulo 14, verso 7, un verso muy, muy interesante acerca de esto, que dice: cuando se corta un árbol, queda aún la esperanza. Árbol aún queda la esperanza de que retoñe y de que jamás le falten renuevos. Y es impresionante cómo tiene que ver en el renuevo la esperanza. Porque sin esperanza no hay renuevo. Y yo meditaba acerca de esto, ¿no? Y meditaba acerca de lo que transcurrí en este año y lo que transcurrimos todavía, ¿no? Cómo las cosas que nos han pasado y lo que le pasa a nuestros hermanos que están alrededor necesitan también de esa esperanza. Y eso me hacía recordar lo que dice Romanos 5:5, que dice que para llegar a esa esperanza que debemos tener, para que el renuevo se produzca en nosotros, hay un camino para llegar a esa esperanza. Y ahí ya se van complicando un poco las cosas, porque dice que tenés que tener una tribulación primero. Y la tribulación dice que va a producir paciencia. O sea que ahí ya se suma otra cosa más que tenemos que tener, que es la paciencia. Primero la tribulación, y esa tribulación va a producir paciencia. Y la paciencia va a producir prueba. O sea que se suma otra cosa más a la lista. Son 3 cosas antes que la esperanza, porque dice que la prueba después produce esperanza. Entonces qué tremendo, ¿no? Es analizar nuestra vida y ver si tuvimos tribulaciones, si tuvimos paciencia también, si tuvimos pruebas, y si tuvimos todas esas cosas y salimos aprobados, si tenemos un poquito de esperanza. Entonces qué tremendo, ¿verdad? Y si no, todavía no desarrollamos esa esperanza, tenemos que ver en qué paso, digamos, de todos estos estamos, ¿verdad? Si estamos en la tribulación, en el comienzo, porque cuando dice que vienen tribulaciones sobre la vida del creyente, van a venir. Y la palabra del Señor lo dice, que van a venir tribulaciones. Y esas tribulaciones son necesarias para que produzcan paciencia. ¿Tenemos paciencia nosotros? Yo hay muchas veces que pienso y digo, me falta mucha paciencia. Y si podemos llegar a decir que tenemos paciencia, ojo con eso, porque la paciencia, si tenemos paciencia, entonces vamos a tener prueba. Porque dice que la paciencia produce prueba. Y esa prueba, que es, yo creo que en la prueba, porque no es lo mismo tribulación que prueba. La tribulación es, ¿verdad?, cuando se mueve todo el piso, pero es como que queda en el temblor. Ahora, la prueba viene después de la paciencia que vino por la tribulación. Y cuando tenemos esa paciencia viene la prueba, y yo creo que en la prueba del cristiano es cuando te cortan. Es cuando ese árbol, esa rama es cortada. Y esa rama, cuando es cortada en la prueba, o sea que es algo ya que es algo más serio. Y yo creo que en este año muchos de nosotros pasamos por pruebas que quizás nos han cortado, pero no de raíz. Y si nosotros alimentamos la esperanza, por medio de esa prueba dejamos al Señor obrar, yo creo que se va a producir la esperanza, y esa esperanza va a ser que, como dice Job, cuando se corta un árbol queda aún la esperanza de que retoñe y de que jamás nos falten renuevos. Yo creo que son etapas que nosotros como cristianos tenemos que vivir, y en este año, se abrió esta puerta, ¿verdad? Para que después nunca más le falten renuevos, como dice Job. ¿Qué opinas, Nelson? La verdad que
Es un tema bastante serio este del renuevo, el año que el Señor nos ha hecho transitar. Y para dejar algo también en claro, es una puerta que permanece abierta. Es la misericordia de nuestro Dios para todos aquellos que quieran, ¿no?, de disfrutar de esta palabra que nos ha acompañado durante este año. Y Job realmente es alguien que nos quitamos el sombrero, porque alguien que realmente fue justo, alguien que realmente adoraba a Dios aún en las tribulaciones. Y vos, Mati, citabas esa famosa, el verso, ¿no?, en el capítulo 8. Romanos 5:5. 5:5, ¿no?, que habla sobre el tema de la paciencia. Y es algo, yo creo que como familia, porque yo creo que Dios está muy interesado en el tema de la familia. Y como familia hemos pasado ese periodo, esas etapas, ¿no?, que el Señor así lo quiso. Y como volvemos a este tema, ¿no?, de esta palabra renuevo, uno de los significados era taño, vástago, ¿no? Era algo que es cortado. Y yo creo que el Señor hace eso con nuestras vidas. Nos corta de este sistema, ¿no? Yo me refiero al mundo y sus costumbres, sus tradiciones, para traernos a su casa, que es donde el Señor se puede manifestar a través de su palabra, donde podemos dialogar, ¿no?, en íntima adoración con Él. Pero si hay alguien que también, así como Job, ¿no?, que fue alguien valiente, ¿no?, que se atrevió a adorar a Dios aún en la prueba, también podemos ver a Ruth también, que fue alguien que tomó ese coraje, ¿no?, de poder negarse y darle una palabra de fe tremenda a su suegra, que en ese tiempo la estaba cuidando, porque ella había perdido a su marido, había perdido todo. Y aún en esa tribulación decide ir hacia el pueblo de Israel, de tomar esa decisión de acercarse a Belén, que es casa del pan. Y en el capítulo 1 y 2 llega de vuelta a la casa del pan. Y nosotros como hijos de Dios también debemos de habitar en la casa del pan. Pero yo quiero hablar del capítulo 3, que el título es Boaz trata con Ruth. Y yo creo que el Señor es el renuevo. Y el Señor, al ser ese renuevo, el ejemplo, porque si hay alguien digno de poder imitar, es el Señor. Dijo el Señor que el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame, así todos nuestros días, hasta que el Señor nos halle no aptos para llevarnos. Pero aparte, otra cosa que noté en esta proclama, en este año que estamos caminando todavía, que el renuevo son los hijos. Y qué tremendo, porque en el verso 1 Noemí lo ve a Ruth como una hija, ya alguien que era digna, ¿no?, de que se les llame. Dice, un día, verso 1 del capítulo 3, un día Noemí habló con Ruth, su nuera: hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que hagas tu propio hogar y que viva feliz. Y acá podemos ver que ella fue una hija, y nosotros como hijos renuevos también. Yo creo que la congregación, ¿no?, que es la iglesia madre, también tiene ese deseo de que los hijos puedan un día, porque vos es figura de Cristo, de nuestro Redentor, y lo que nosotros hemos vivido en este año fue conocer un poco más a nuestro Cristo, a nuestro verdadero renuevo. Y otra cosa que me dejaba así asombrado, que ustedes coincidirán con el año 2014, que fue el año del reinicio, que tiene algo parecido a este año también, que es el renuevo, pero con la diferencia que, si coincidimos, que en el 2014 fue como más un trato con el Espíritu Santo, ¿no?, así dándonos, enseñándonos a cómo debemos vivir, ¿no?, al estilo de vida, ¿no?, que le agrada a nuestro Dios, porque si hay algo que ponemos de manifiesto es que creemos en la Trinidad de Dios. Pero en este año del renuevo es el Cristo el que se nos da a conocer, porque Él es un novio en esta etapa que está buscando una novia, una iglesia que alcance esa estatura de hijos. Y como hijos hemos sido cortados del mundo para venir a la casa del pan, que es la casa del Señor. Y lo más lindo que dice, ¿no?, en el verso 2, recuerdas que te dije acerca de vos, el dueño del campo donde has estado trabajando. Y otra cosa que nosotros hemos hecho en este año fue trabajar para el Señor. Si hay algo que el Señor es, y podemos conseguir, que Él es celoso.
Él siempre dijo, ¿no?, a Ruth, que es figura de la iglesia, de los hijos de Dios, que siempre se mantuviera en su campo, o sea, en el territorio que él había dicho para este. Y yo creo que en este tiempo el Señor se nos ha dado a conocer, ¿no?, de lo que a Él le agrada, lo que Él espera de nosotros. Y lo que Él espera es que nosotros estemos presentes, que vayamos a la voz del Cordero. Ahora, qué tremendo esto de Ruth, me encantó. ¿Cómo es el título que leíste vos del capítulo 3? Vos trata bien a Ruth. Vos trata bien a Ruth. Qué tremendo, porque lo que hablábamos recién de Romanos 5, ese proceso que tenemos que vivir como iglesia, como Ruth, como hijos de Dios, como renuevos, cómo también se dio en ella, porque dice que tuvo una tribulación, arrancó por ahí, tuvo un problema ella, comenzó con un problema, tuvo una tribulación. Esa tribulación la llevó a tomar una decisión, que es en donde se va con su suegra, ¿verdad? Y dice que cuando se fue con su suegra, yo creo que obviamente esa tribulación produjo paciencia, porque obviamente se fue y tuvo que vivir un proceso. Obviamente, si nosotros tenemos que pasar por lo que pasó ella, yo creo que seguramente Dios la probó y tuvo esa paciencia. Ahora, después de la paciencia que desarrolla, viene otra prueba más, que es afrontar lo que tenía que afrontar, ¿verdad? Y ese trato que tuvo que tener para finalmente ese desenlace que se podría decir que es un renuevo, ¿verdad? Que se da en la vida de Ruth, que es cuando vos la redime, ¿verdad? Y ese es el fin que el Señor quiere para nosotros, quiere redimirnos. Pero tenemos que entender de que el ser cortados va a producir ese renuevo. Entonces tenemos que sí o sí pasar por esa poda, se podría decir. ¿Vos, Vicky, qué opinas? Meditaba en esta historia, ¿no? Ruth creo que es un claro ejemplo, ¿no? La mujer es figura de la iglesia y pensaba en ese versículo tan conocido que Ruth le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella acababa de perder todo, acababa de perder al esposo, acababa de perder todo, porque los privilegios que ella tenía también en el pueblo de Moab se habían perdido, porque se había casado con alguien que era de otro pueblo. Entonces puedo ver cómo ella decide dejar todo, y ella estaba decidida a poder cambiar, a poder renovarse, a pesar de que había sido cortada, ¿no? Y ese es un claro ejemplo. El renuevo dice que es un fruto que sale después de que el árbol es cortado o podado, como recién lo compartíamos. Entonces, para que haya renuevo tiene que haber sí o sí una poda o un corte. Entonces creo que es importante poder tener en cuenta de que a pesar de que hayamos pasado, creo que todos lo podemos experimentar. En nuestra vida podemos decir que experimentamos ciertos cortes o podas en diferentes áreas, que el Señor nos limpió y nos sacó cosas que estaban mal. Y así se produjo el renuevo, ¿no? Es como un intercambio de que el Señor nos quitó aquellos frutos malos y nos está dando renuevos, frutos que son de Él. Y es importante poder pedirle al Señor eso, ¿no? Meditaba en el versículo que Matías nos compartía en Job. Más adelante en el 9 dice: al percibir el agua reverdecerá. Y el agua es figura de la palabra. Entonces podemos ver cómo uno cuando empieza a escuchar la palabra, empieza a sentir la palabra, a leer y a buscar del Señor, la palabra misma es el Señor. Y dice la Biblia que el Señor es el renuevo, no que Cristo es el renuevo. Entonces cuando uno se acerca a la palabra empieza a cambiar. Y este año de renuevo no queda acá, sino que es una puerta abierta. Y yo les animo a todos ustedes que nos están escuchando, y también para nosotros que estamos hoy acá hablando, de que si hay áreas en nuestra vida que todavía no fueron limpiadas, que abramos el corazón para que el Señor nos vaya limpiando y podamos empezar a dar frutos que vengan de su parte. Amén, qué tremendo, porque vi que hablaba de la poda y no recuerdo bien cuál es la parábola, pero hay una que nos habla, ¿no? De esto ya se menciona nuestro Señor Jesús, que dice que es necesario, amén, que un árbol se pode, que se le saquen algunas cosas malas, que se le saquen los frutos también para que vuelvan a nacer otros nuevos. Y los renuevos de Cristo, bueno, si cada uno hablara, ¿no? de los renuevos que ha habido este año, yo creo que no terminaríamos más, amén. Y con algunos nos reiríamos y con otros nos darían ganas de llorar, porque los renuevos son tremendos. Hay que pasar por los procesos del Señor, pero somos valientes y amamos a Cristo y sabemos que son para bien, ¿no?
El pastor siempre nos recuerda el versículo que dice, yo tengo un futuro y una esperanza, amén, voy a darles el fin que ustedes esperan, un futuro de bienestar. Y esa es la bendición que tenemos con el Señor. En el capítulo que yo les leí, 4 de Isaías, versículo 2, el título en otra traducción, en la Diosa Lao, dice promesa de felicidad para el futuro. Y yo creo que todo se resume en esto. Los renuevos son para felicidad para nosotros. Acá dice que son para hermosura, para gloria. Así que si viviste renuevos, si vas a vivir renuevos, porque si estamos en las manos del Señor y esta puerta queda abierta, de seguro vamos a seguir viviendo renuevos del Señor, pero son para bendición. No le tengamos miedo a la mano del Señor, a la obra del Señor en nosotros, porque son para bendición. Antes de terminar este tema y de irnos a un espacio, ¿no? Un cortito, quiero mandarle saludos a Mariana, que se comunicó con nosotros. Dice, los escuchamos en familia. Un abrazo, Mari, gracias por estar del otro lado. También Lauti dice, qué bueno escucharlos, amados. Gracias, Lau, por estar con nosotros. Rosana Chiliti dice, hola chicos, muchas bendiciones. Dice que nos está escuchando. Muchas gracias por estar. Rosana siempre presente. Marina dice, lo volví a repetir, dice, saludos equipo, amamos escuchar Cuenta Regresiva. Un abrazo grande, Marina, gracias por estar con nosotros, al igual que Huguito, por hacer que este programa sea posible, amén. También Camila dice, qué bendición y qué palabra, tremendo. Un abrazo, amigos, gracias Cami. Y también Teodora nos escribe, nos dice que, nos felicita por seguir firmes, amén, sirviendo al Señor. Gracias, abuelita, por estar del otro lado. E Isaías también dice, bendiciones chicos, qué bueno escucharlos, saludos. Gracias, Isa, porque estás con nosotros. Y tengo un mensaje de la pastora también. Dice, hermoso lo que están compartiendo, de gran bendición. Felicitaciones al equipo. Muchas gracias y un saludo grande. Amén. Bueno, vamos a hacer un corto receso y ya volvemos con Cuenta Regresiva. Mi amado me habló y me dijo, amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu. Dios, la novia a ti te ha amado, ven, ya la vistió fragancia. Dios, la novia a ti te ha amado, ven, la primavera dio color.
La palabra es la forma de comunicación más segura entre los seres humanos. Puede crear, herir, renovar, resurgir, dañar o curar. En Cuenta Regresiva compartimos la palabra más segura, el alimento para el alma que siempre da el mejor resultado, la palabra de Dios. Te invitamos a la Iglesia Refugio de Paz. Todos los martes, jueves, sábados y domingos, a partir de las 19 horas, en 14 de julio, 1950, entre Moreno y Belgrano. Atrévete a confiar. Dios tiene un plan para tu vida. Nos abrimos paso en una nueva sección de Cuenta Regresiva que hemos... Nueva nota nueva. Nueva nota nueva, es verdad. Nueva nota nueva porque tiene un recorrido de algunos añitos que la hemos titulado Curiosidades de la Biblia. Curiosidades de la Biblia y como hemos ya mencionado en programas anteriores, es buena la curiosidad en cierto punto, porque no es tan buena en cierto punto, pero sí es tan buena en cierto punto, pero ya lo hemos hablado. Pero la que vamos a hablar ahora es buena, no es nada malo, así que son curiosidades, cosas curiosas en la Biblia. Vamos a hablar de datos que nos llaman la atención en la palabra de nuestro Señor y eso nos lleva quizás también a escudriñar la palabra. Y eso es lo importante de esta sección y que nos gusta. Pero antes quiero enviarle un saludo grande a Estefano. Estefano, que es un pequeño hermoso, muy bonito, que está con su abuelo y con su abuela escuchando la radio. Así que vamos a compartir las curiosidades de la Biblia. Así de entrada les voy a hacer una pregunta, chicos. Y no quiero que me chusmeen porque siempre me hacen trampa. Y yo acá en mis borradores que tengo anotados, ustedes me hacen así, me miran y me responden y me terminan tirando para atrás la pregunta. Así que sin repetir y sin soplar. A ver, ¿sabían ustedes quién inventó las catapultas? No lo sé. Respondan sinceramente. A ver, primero, ¿qué es una catapulta? A ver, buscame una foto, a ver, ¿qué es una catapulta? ¿Qué es eso? Mirá, ahí nos aparece en la pantalla. Si vos lo podés ver, mirá. Algo que te expulsa, ¿no? Como que te tira. En mi actualidad es como una resortera, una gomera. Claro. Pero algo grande. Pero grande, Antiguo. un dispositivo grande, mirá, ahí aparece en la pantalla, mirá, si vos que estás del otro lado escuchándonos, lo podés ver, esa parece media de juguete, ¿verdad? media de fantasía. Pero en realidad está bueno porque nos ilustra lo que es este instrumento, este artefacto, se podría decir, que se utilizaba en la antigüedad en las guerras, en las batallas, para obviamente catapultar, arrojar piedras gigantes, piedras grandes hacia el ejército enemigo. Y en la Biblia... No sirve para personas. No puedes poner a alguien ahí. Quizás algún soldado que era medio renegado. En los circos, claro, lo metían ahí y lo catapultaban. Mira. Pero lo interesante y curioso es que en la Biblia aparece un personaje en la Biblia que hizo catapultas. Ah, sí. Que las inventó. Se podría decir que las inventó. Mira, yo les hice esta pregunta, ¿quién inventó las catapultas? Bueno, es difícil saberlo. Yo les voy a dar la respuesta y la respuesta está en la Biblia. Para mí las inventó un rey de la Biblia. Ahora, si vos vas a la historia y decís, no, ¿cómo puede ser que en la Biblia se hayan inventado las catapultas? Eso seguro que era un artefacto que ya se utilizaba en las guerras en aquella época. Bueno, yo no lo sé. Fui a estudiar un poco acerca del tema y puede ser que yo tenga razón. A ver, Segunda de Crónicas 26, 15 al 16, la Biblia hispanoamericana, vamos a leer esta versión, que es con lenguaje más actual, se podría decir. Segunda de Crónicas 26, 15 al 16 dice, en Jerusalén estamos hablando del rey Usías. El rey Usías, que es para mí quien inventó, o junto a sus colaboradores de la guerra, ¿verdad? Inventaron las catapultas. Y lo hicieron en Jerusalén. Dice, en Jerusalén, obviamente, este rey Usías, dice, en Jerusalén hizo construir catapultas
inventadas por un experto para colocarlas sobre las torres y en los ángulos con capacidad para lanzar flechas y pedruscos. Su fama llegó lejos, la fama de este rey, el rey Usías, dice, su fama llegó lejos, pues recibió una ayuda portentosa hasta hacerse muy poderoso. Ahora, en el verso siguiente encontramos el desenlace de lo que esto ocasionó en él, que yo creo que está bueno que lo repasemos. Dice, pero la plenitud de su poder, el orgullo, lo llevó a la perdición y se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Ahora, dejemos un poquito de lado eso y ahora lo vamos a retomar. Nos deja el verso 15 este dato que dice que en Jerusalén hizo, junto con otras personas sabias en su ejército, dice que inventaron las catapultas para arrojar piedras y dice que también arrojaban flechas. Ahora, lo que a mí me resulta curioso también es que si vamos y investigamos nosotros de manera externa a la Biblia, en qué época se inventaron las catapultas, porque yo obviamente fui a investigar a ver si esto ya existía, si no existía, y dice que las catapultas se creen que fueron desarrolladas alrededor del año 400 a.C. Dice en una ciudad griega, por ingenieros, artesanos, y las catapultas se mencionan en Atenas, mirá, nos dice la historia, en el año 360 y 350 a.C. O sea, más o menos en el año 400 a.C. Aparecen en la historia de la cultura general las catapultas. A mí lo que me llama la atención es ¿Y cuándo estuvo Usías? Es que el rey Usías obviamente reinó del año 800 a.C. al 750 aproximadamente antes de Cristo. Entonces, no se me dan bien las cuentas. Necesito que me expliques. Y entonces, si las catapultas aparecen en la historia en el año 350 a.C., fue un montón después de Usías. Usías estuvo antes. Estuvo casi 350 años más antes que lo que estamos leyendo que nos dice la historia de las catapultas. Entonces, puede ser que sea uno de los únicos datos que aparezcan acerca de estos instrumentos que fueron desarrollados por obviamente el rey Usías y todo su ejército en Jerusalén. Así que un dato importante que nos deja la Biblia. Y más allá de ese dato importante, retomamos con lo que acabamos de decir al principio, que es lo que a mí me llamó la atención también de esto. Más allá de lo impresionante que es esto, ¿verdad? Y del arte de la guerra, que el Señor mismo, atención a eso, el Señor mismo les enseñaba, porque dice que, dice, en la plenitud de su poder, el orgullo lo llevó a la perdición. Pero el Señor era quien había hecho que él llegue hasta ese punto. El Señor fue quien le dio al rey Usías, porque nos cuenta la palabra del Señor. Estaría bueno que si vos que estás del otro lado lo querés buscar, que lo repases. El rey Usías dice que agradó al Señor, reinó casi 52 años en Jerusalén y en Judá. Pero dice que hizo lo que le agradaba al Señor, y el Señor lo hizo poner en alto, ¿verdad? Lo hizo tener esta sabiduría para desarrollar estas tácticas de batalla, de guerra, y le dio poder y le dio gloria, pero dice que esto lo enorgulleció en su corazón. Y yo meditaba acerca de esto, ¿no? Y dice que lo enorgulleció a tal punto que dice que él se metió y ofreció incienso en el lugar santo, ¿verdad? Y él no podía hacer eso. ¿Y sabes lo que le pasó? Dice que terminó con lepra. Y yo meditaba, lepra en su mente. Y qué importante es que cuando el Señor, para nuestro ejemplo, ¿verdad? Cuando el Señor nos bendice, nos hace prosperar, nos hace poner en lugares de privilegio, que eso no nos afecte a nosotros en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra cabeza y en nuestro orgullo. Qué importante que es el ejemplo que nos deja el rey Usías. Amén, qué tremendo, qué ejemplo, ¿no? Hay que prestar atención a los ejemplos malos y buenos que nos deja la Biblia. Y antes de seguir, Mati, tengo un saludo especial para vos. Acá Ludmila Blanco dice: una bendición el programa, los escuchamos en familia, y un saludo especial de Miguel para Mati. Dice. Miguel, palabra santa, la de Miguel. Un saludo grande para el gaucho Miguel. Amén. Una bendición, gracias a la familia por estar presente, y vamos a la segunda curiosidad. Segundo dato curioso. A ver, les voy a hacer otra pregunta. Más que nada a ustedes, a vos también, Nelson, ¿por qué no? Nosotros también limpiamos. ¿Limpian ustedes su casa? Todos los días. Siempre. De día y de noche. No me mientas, porque yo estoy cerca tuyo.
¿Ustedes limpian su casa? Y sí. Todos los días, todo el ¿Y tiempo. cómo lo hacen? ¿Cómo limpian su casa? A ver, ahí, a ver, nuestro operador, ¿qué forma hay de limpiar la casa? Tenemos una escoba, mira, hay una escoba acá Una que nos escoba. aparece una imagen de una escoba. ¿Utilizan la escoba ustedes? Y sí. Claro. Y agua también, ¿O agua, son jabón. moderno, de aspiradora? No. No. Un poco de todo, plumero, no sé, pero baldear, por ejemplo. Baldear también. Sí. Bueno, acá nos dicen que esas las usan para volar las brujas, esas escobas. No, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿cómo? Bueno, ¿qué tiene que ver? Siempre las preguntas que hacemos en esta sección quizás nos hacen hacer la segunda pregunta, es ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Recién arrancamos con las catapultas, aparecen en la Biblia, las inventó el rey Usías al parecer. Ahora con las escobas, con la limpieza de la casa, bueno, ¿sabías que Dios también limpia el cielo? Y vamos a tener que limpiar en el cielo. Y Yo quizás pensé que iba a reposar. Nunca. Claro. Mirá vos, ¿dónde dice Así eso? que yo a ustedes las imagino ahí barriendo una nube en el cielo, pero es verdad, el Señor hizo limpieza, atención a eso, hizo limpieza y hace, ¿por qué no?, limpieza en el cielo. ¿Y sabes cómo lo hace? ¿Cómo? Soplando. Mira vos. Ah, una nueva táctica. Voy a empezar a soplar ¿Viste todo. cuando hay un poco de polvo y vos llegás y decís, esto lo soplo y desaparece? Bueno, el Señor dice, según Job, que dijimos al principio del programa que era una persona muy inteligente, muy sabia, con sabiduría de lo alto, nos dice eso. Job 26:13 dice, con su soplo se limpian los cielos, su mano ha traspasado la serpiente huidiza. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Vamos a otra versión, la Dios habla hoy, dice, con su soplo, Job 26:13, con su soplo dejó el cielo despejado, con su mano mató a la serpiente escurridiza. Qué tremendo, ¿verdad? Si vamos a la profundidad del versículo, más allá de cómo lo hablábamos recién, ¿verdad? De que en realidad es algo cierto, que el Señor con su soplo dice que limpia los cielos, limpió los cielos. Pero si vamos a la profundidad, nos está hablando de la serpiente, que es figura del enemigo. Y dice que con su soplo dejó el cielo despejado. ¿Cuándo a vos te parece que hizo esto? Cuando nuestro enemigo, cuando el diablo dice que se rebeló en los cielos, podemos entender de que Job nos está hablando de ese tiempo, ¿verdad? Cuando el enemigo se rebeló en los cielos, dice que el Señor sopló y no voló ni una mosca, como dicen, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos. El enemigo dice que fue arrojado a la tierra y cayó como un rayo, nos dice la palabra del Señor. Y así es nuestro Señor. Cuando hay desorden, atención, porque se viene el soplo de nuestro Señor y ese soplo dice que, además de darnos aliento, dice que también limpia y purifica. Nos habla la palabra en otras oportunidades, y lo hemos hablado, del viento solano de nuestro Señor también, que es algo similar a esto que estamos mencionando, que es el soplo de nuestro Dios. Y el viento solano es aquel que se hizo presente, por ejemplo, lo hemos hablado en las curiosidades, cuando se abre el Mar Rojo, dice que se abrió por un viento que el Señor envió, llamado viento solano, lo podemos investigar en la Biblia. También en otra oportunidad dice que cuando fue arrebatado el siervo de nuestro Señor, Elías, dice que lo hizo en un torbellino, ¿verdad? Pero ese torbellino se desató por un viento solano también. Así que son varias cosas curiosas que nos deja la palabra del Señor, pero bueno, en definitiva, nuestro Señor limpia los cielos con un soplo. Qué tremendo, ¿no? El poder del Señor, veo yo, que con un soplo simplemente le basta un soplo el Señor, o quizás ni eso para limpiar, ¿no? Para purificar. Tercera curiosidad, ¿qué les parece si con esto terminamos? A ver, todos, mira, acá tenemos otra imagen que nuestro operador tiene para nosotros. A ver, ¿qué nos aparece en la pantalla? Nos aparece un pie pisando a una serpiente. Ahora, ¿qué se nos viene a memoria cuando vemos esta imagen? Un pie pisando una serpiente. No. Todos nosotros tenemos de entendido que en la palabra del Señor dice que Jesús, cuando estuvo en la tierra, dice que le pisó la cabeza a una serpiente. ¿Cuántos escucharon eso? Sí. Yo lo vi en la película. Lo vimos en películas, chicos. Lo vimos hasta en La Pasión de Cristo, que es una película recontra conocida, cuando Jesús va al Getsemaní y se pone de rodillas, ora a nuestro Señor. Dice que aparece una serpiente y él le pisa la cabeza, ¿verdad? Pero, y esta imagen a nosotros nos queda plasmada y entendemos de que en la palabra del Señor dice que
Jesús pisó una serpiente. ¿Es verdad esto? Sí, puede ser, sí, si lo dice la Biblia, sí, es verdad. Bueno, pero no puede lo ser, dice, no, es verdad. no lo dice la Biblia. No lo dice. Para nosotros... Yo no recuerdo eso de la que película. En Dios haremos proezas, y es un verso también, en el Salmo está. Y Él hollará a nuestro enemigo. Y bueno, pero pisotear. no dice hollará a nuestro enemigo. No dice que Jesús pisó una serpiente. No. Ni que nosotros pisamos una serpiente. Nosotros damos por entendido de que el Señor pisó una serpiente, ¿sabes por qué? Por Génesis capítulo 3, verso 15. Que dice, y pondré enemistad entre tú, le está hablando nuestro Señor a la serpiente, entre tú y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de... Y su simiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y dice, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Claro. Está hablando de la simiente de la mujer y de la serpiente, ¿verdad? Pero nosotros entendemos de que esto pasó literal. Quizás pasó, pero la Biblia no lo dice. Y quizás nosotros lo pasamos por alto y ya lo damos por entendido, de que en la palabra del Señor, en los evangelios, cuando el Señor estuvo en la tierra, dice que pisó una serpiente. No. El Señor, si lo buscamos en la palabra del Señor, en la Biblia no aparece que pisó una serpiente. Sí, dice que en la cruz, en el madero, derrotó a todas las huestes y las potestades de maldad, y a nuestro enemigo también, al diablo, que es la serpiente, lo derrotó, pero no dice literalmente eso. Quizás nosotros lo hemos escuchado hasta en iglesias, que pastores han dicho, ¿no? Jesús pisó una serpiente con su pie. Pero en realidad acá está hablando de la victoria que tuvo nuestro Señor. En Génesis nos habla de la victoria que nuestro Señor tuvo en la cruz, en el madero, ¿verdad? Y dice que la serpiente hiere, ¿verdad? Pero el Señor también, por medio de la victoria que tuvo Él, nos da a nosotros también, que somos la simiente de aquella mujer, la victoria para tener potestad, ¿verdad? Y como decía Nelson, hollar a nuestros enemigos. Amén. Amén, qué lindo. Yo pienso, ¿no? Relacionado a todo esto, hay muchos mitos que se crean, ¿no? Sobre la Biblia, sobre cosas que hizo, que no hizo el Señor, o historias o personajes de la Biblia, pero qué bueno así aprender, investigando un poquito tan solo sobre lo que de verdad es verdadero y lo que no. Claro, yo creo que en base a historias tan conocidas, a nosotros se nos hacen lagunas en la cabeza, o quizás tenemos imágenes que nos han quedado, como esta que nos mostraban recién, o de la película, que se nos quedan grabadas en la cabeza, ¿verdad? Y ya lo damos por hecho. O quizás nos acordamos de Hechos 28, que es otro ejemplo, de que a Pablo también, dice que lo mordió. A Pablo sí lo mordió una serpiente. Pero no pisó la serpiente. Pero no la pisó tampoco, exacto. Dice que él agarró leña para echarla al fuego. Y dice que entre la leña, cuando la estaba por arrojar al fuego, dice que una serpiente salió entre la leña y lo mordió en su mano. Y dice que él, dice que la arrojó al fuego y no le pasó nada por el poder de nuestro Señor, ¿verdad? Que estaba en él. Pero también eso quizás nos lleva a confundir. Pero yo creo que lo interesante de esta sección es que nosotros debemos de ir a la palabra del Señor. Debemos de abrir la Biblia si tenemos alguna duda, o de escudriñar más la palabra para saber y que no nos cuenten ningún cuento, y conocer la palabra de nuestro Señor Jesús. Amén, qué bueno es ir a la palabra del Señor para todo, amén, para cualquier circunstancia, para aprender, para cualquier problema, ir a la palabra del Señor, y vamos a continuar con cuenta regresiva. En Cuenta Regresiva nos dedicamos al manejo eficaz de las ondas hertzianas en el aire de la ciudad. ¿Quieren hacerme el favor de explicarme esto? Bueno, simplemente hacemos radio. Cuenta Regresiva, para comprender, escuchando radio, lo que realmente importa. En la radio tenemos una misión posible: contarte la historia más importante del mundo. Cuenta Regresiva. Quédate con nosotros. Vamos abriendo paso a la palabra. Es una administración que el título es Dios es bueno. La Iglesia Refugio de Paz presenta un mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Enrico. Usted sabe que yo llevaría unos 5 años de
de haberme entregado al Señor, aproximadamente. Y estaba pasando por algunas circunstancias en mi vida, algunas pruebas en mi vida, que me hicieron dudar de la bondad del Señor. Y ustedes saben que nosotros estamos en un camino, en un peregrinaje, en un tránsito por esta tierra. Y hay momentos en donde vamos a detenernos en algunas estaciones difíciles. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido a este mundo. Entonces, Él mismo nos ha advertido que vamos a tener algún que otro tropiezo por allí o por aquí. Lo interesante de esto es que el infierno mismo trabaja, ¿no?, para apartarnos de la voluntad del Señor, para apartarnos de sus caminos. Y una de las maneras en que lo logra, y muchas veces es bastante efectiva, es hacer dudar al creyente. Y hacer dudar al creyente en cuanto a la bondad de Dios. O sea, nuestra razón dice Dios es bueno. Automáticamente es algo que todos lo pronunciamos inmediatamente, ¿verdad? Pero como Él es bueno, nosotros pensamos que, y bien hacemos, pensamos que siempre nos va a respaldar, que siempre nos va a ayudar. Y siempre lo hará, porque siempre lo hizo, lo hace y lo hará. El tema es que sus pensamientos no son los nuestros, y sus caminos tampoco los nuestros. Entonces tiene su forma, tiene su manera de actuar el Señor. Y cuando esa manera no se ajusta a nuestros pensamientos, a nuestras necesidades, a veces podemos llegar a dudar de la bondad de Dios. Y ese es el primer paso para un error tremendo. Mire, yo recuerdo que en aquellos años yo estaba empezando a dudar, porque había cosas que no me salían. Pero no me salían como yo quería. No era exactamente lo que Dios quería. Pero eso yo no lo entendí en ese momento. Entonces, yo empecé a dudar un poquito, gloria a Dios. Después empecé a dudar de mi pastor, porque esto es progresivo, la duda va avanzando, paso a paso, ¿no? Y claro, mi pastor predicaba bendición y yo la bendición no la veía, hermano. Entonces yo, ¿qué está pasando? Gloria a Dios. Entonces, fíjense que en aquel momento trabajó tanto el enemigo en mi mente, que me agarró un rechifle espiritual. ¿Cuántos tuvieron un rechifle espiritual alguna vez? Gloria a Dios. Bueno, el rechifle espiritual, ¿no? Es como que, ¿no?, nos vamos al pasto, gloria a Dios. Bueno, entonces, yo digo, yo me voy a ir a la mejor iglesia. Entonces me busqué, guía en mano, me busqué al presidente en aquel momento de la Unión de las Asambleas de Dios, que era el pastor de otros grandes pastores. Entonces digo, acá no puede haber error, gloria a Dios. Y allá me fui, me hice 110 kilómetros, llego, ¿no?, y un momento de alabanza, adoración precioso, pero no terminaba más el momento de alabanza y adoración. Y yo quería escuchar la voz de Dios, quería escuchar al Señor, porque yo estaba empezando a dudar de Dios y de mi pastor. Y mi duda era con respecto a que si era tan bueno o no. Ay. Entonces, y alabanza y adoración y búsqueda. Una gloria en esa iglesia, una bendición grande. Pero la hora pasaba. Y estos seguían. Y seguían. Y ya pasaba el mediodía. Y seguían. Gloria a Dios. Bueno, el tema es que en un momento se acerca el pastor, yo lo visualizo, pues ya hasta la foto había encontrado, no sabía quién era, pero yo lo vi en la foto. Entonces cuando él se acerca, digo, bueno, ahora sí, ahora voy a escuchar al Señor, me vine hasta acá para escuchar a Dios. Entonces el siervo del Señor no abre su Biblia, prepara todo y toma el micrófono y empieza a llorar. Y empezó a llorar, o sea, no desconsoladamente, pero no, empezó a llorar. Y empieza a decir, Dios es bueno. Y luego dice, Dios es bueno. Dios es bueno. Y empezaron a adorar de vuelta. Y terminó la reunión y esa fue la palabra. Dios es bueno.
Entonces, en un primer momento, yo digo, no vengo más acá, acá no hay palabras, gloria al Señor. Pero cuando llegué hasta el auto para regresar, digo, ¿cómo que no hay palabra? Si yo vine a buscar una palabra de parte del Señor, y Dios me dijo exactamente lo que yo tenía que oír. Dios es bueno. El necio sos vos. Amén. El necio sos vos porque mirás con los ojos naturales y a veces hasta oís con oídos naturales. Por eso que, fíjense hermano querido, vamos al Salmo 92. Mire qué interesante lo que dice este cántico, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Mire, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, para anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cantar salmos a tu nombre y anunciar en el comienzo del día la misericordia. Cantar salmos a tu nombre. ¿Recuerda lo que el Señor nos ha enseñado con respecto a los salmos? Los salmos son canciones, pero hay un grupo de salmos que son muy, muy particulares, que son canciones que el pueblo cantaba cuando subía a Jerusalén a adorar. Y usted va a ver que estos salmos son 15 y tienen como distintos títulos, pero tiene un agregado que dice cántico gradual. ¿Por qué? Porque lo cantaba el pueblo cuando subía a adorar a Jerusalén. A medida que el Señor nos ministra en su casa, vamos subiendo. Vamos subiendo. Y lo interesante, ¿por qué decimos que vamos subiendo? Porque la administración de su palabra cada vez nos hace estar más lejos de la tierra. O sea, nuestros pies están en la tierra todavía. ¿Amén? Pero nuestro corazón y nuestra mente se acerca al cielo. Entonces, estos cánticos nos ayudan a despegar, hermano. ¿Y qué significa despegar? Y no mirar tanto a nuestro alrededor todo lo que pasa, todo lo que nos rodea, todas las dificultades que pretenden alcanzarnos, sino empezar a ver al autor y consumador de la fe. Mire el Salmo 123, dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, como los ojos de la sierva la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Entonces, fíjense qué tremendo, porque estos iban subiendo. Nosotros estamos subiendo a través de la fe hasta llegar a la estatura que el Señor nos demanda para poder acercarse por nosotros hacia las nubes y nuestro encuentro con Él será glorioso. Pero lo interesante es aquí, que aquí se habla de misericordia. Y el Salmo 92 que estábamos leyendo nos habla de la misericordia. Ahora mire qué interesante. Este Dios bueno nos habla de misericordia y yo creo que debemos entender este tipo de misericordia. ¿Por qué? Porque dice, a nuestra mente viene automáticamente misericordia, lástima. Es algo que instantáneamente aparece, ¿no? Pero tenemos que cambiar los pensamientos, la manera de pensar, el espíritu de nuestra mente. Entonces, acá está diciendo otra cosa. Así nuestros ojos mirarán al Señor nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Esta misericordia está haciendo referencia al momento donde Él nos tomará de la tierra y nos llevará junto a Él. Lo interesante es que es misericordia. Esa misericordia el Señor la va a tener al extendernos su mano. Pero si esa persona aún cree que su vida anterior era valiosa, entonces no va a desechar su vida anterior y no va a apreciar la nueva obra. ¿Cuánto entienden esto? Y eso es un proceso, porque fíjense que nuestra vida lejos de Cristo, no tiene ningún valor. Y lo interesante es que nosotros debemos comprenderlo eso, para poder valorar esta nueva vida en Cristo. Porque si no valoramos esta nueva vida en Cristo, difícilmente el Señor nos lleve. Ay, pastor, pero es muy duro eso. Hermano, si nosotros estamos cómodos aquí,
¿verdad? En esta tierra, aferrados a esta tierra. El Señor no es un caballero, nos dejará donde estamos, no hay ningún problema. Pero si nuestros ojos y nuestro corazón están en Él, estamos anhelando su venida, hermano, tenga por seguro que el Señor se llevará a aquellos que le aman. Te invitamos a la Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Todos los martes, jueves, sábados y domingos, a partir de las 19 horas. En 14 de julio, 1950, entre Moreno y Belgrano. Te esperamos. Hay una oportunidad para tu vida. Amén, nos estamos despidiendo y antes quiero mandarle un saludo enorme a la pastora Elena. Dice saludos, bendiciones, un abrazo grande, pastora, para vos, para el pastor también que nos están escuchando desde allí, desde esas costas hermosas. Gesell. Amén, Villa Gesell. Antes de irnos queríamos contarte que nos puedes buscar también en YouTube. Así es, nos puedes buscar como Iglesia Refugio de Paz y ahí puedes ver las transmisiones como la de hoy o la del viernes pasado, la puedes buscar y ahí también se pueden volver a ver los videos y si tal vez te gusta más ver por YouTube o por Facebook, depende, tenés para elegir. También no solo de Cuenta Regresiva, sino también de los otros programas de la iglesia. Amén. Te recordamos, hablando de otros programas, que mañana vale la pena por esta misma emisión. Iglesia de Cristo Refugio de Paz, vale la pena a las 13 horas. Mañana sábado, no te olvides, con Marina, con Valentina, con Lauti. Ahí van a estar haciendo este programa hermoso. Y bueno, nos estamos yendo, Mati. Nos estamos yendo. Nelson, un saludo para cerrar, para ir yéndonos. Bueno, ha sido un año muy bendecido y yo creo que los que se han sumado también, esperemos que hayan dependido de nuestro Dios y hayan visto, ¿no?, que Dios es un Dios bueno, que sabe suplir, ¿no?, a aquellos que le invocan. Y ha sido un año lindo. Y qué puedo decirle, hasta luego. Hasta luego, nos veremos el próximo año. El año que viene. El año que viene, que cae el miércoles 1, 2, 3, el viernes 3. Nos vemos de vuelta. Una bendición grande y como decía Nelson, Dios es bueno, así se titulaba la palabra del pastor. Dios es bueno, Dios ha sido bueno durante este año y lo podemos decir todo de benecer. Amén, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Victoria, nos vamos. Nos vamos, la verdad que fue una bendición este programa, espero que también haya sido bendición para ustedes y sí, nos reencontramos el año que viene. Amén. Como siempre uno dice a final de año y la verdad que fue una bendición y a disfrutar estos últimos días que nos quedan también de este año, a poder disfrutarlo y a poder también seguir renovándonos y con esta puerta abierta que el Señor nos dio. Amén. Así es, la palabra del Señor nos lleva a ir en un camino en ascenso, dice la palabra de nuestro Dios. Y en este que fue el año de renuevo, que lo seguirá haciendo por una semanita más, te animamos a que no aflojes, a que sigas adelante y que sigamos en pos de esa meta tan hermosa que el Señor tiene para nosotros. Nos despedimos, que Dios te bendiga. Parecía crecer, donde había escasez, allí mismo va a haber renuevo. Se oirá en Sion los ministros con la vara de Aarón que arregló. Se oirá en Sion los ministros con la donde había escasez, allí mismo va a haber